Aquí encantada de volver a saludar a todas las personas que nos siguen en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, de regreso del receso invernal. Tomamos una nueva lectura que pronuncia el eje temático y también el eje organizador, ¿no? Que hemos tomado este año, que son las maternidades en tensión. Nuestra intención sobre todo ha sido mostrar, poner evidencia de los estereotipos maternos, ¿no? Un tema muy actual, muy coyuntural y que también está hondo, ¿no? en las literaturas de mujeres o de escritoras y que venimos tomando en los últimos años aquí en la ronda. Dejamos atrás todo nuestro primer cuatrimestre, La hija única de Guadalupe Nettel, dejamos atrás en la sensación, nos vamos despidiendo de esa experiencia, siempre dejándola cerca para disponer de ella, y nos vamos metiendo, enfrentando y dejando penetrar y dejando sensibilizar y dejando abrir por una novela singular en la obra de Bodoc. La propia Liliana, en un corto sobre comentando la obra que tiene el canal Acequia, muy interesante, donde han aparecido muchas autoras, escritores, etcétera. Ella dice que, bueno, que esta obra es una obra diferente dentro de su obra, o muy particular, porque ella inició este viaje a Tilcara, que dejamos presentado antes de irnos al receso, con la idea de escribir una bitácora, ¿no? De un lugar, una especie de trayecto itinerario desde su Santa Fe natal, a pesar de, bueno, porque mucha de su producción fue escrita en Mendoza y luego en el Trapiche, en San Luis, donde ella vivió el último tiempo. Pasó por ese corredor, podríamos decir así, que es un corredor cultural, un corredor geográfico, una cartografía y un corredor poético también. Y, como habíamos comentado en la semana antes del receso, cuando nos íbamos y medio presentábamos la novela, también el objeto libro con sus ilustraciones, decíamos, ¿no?, que ella había iniciado ese viaje y que quería escribir una bitácora poetizada, digamos así, literaria de esa experiencia de viaje en ese corredor Santa Fe Tilcara. Como les comentaba, en esa entrevista más que una entrevista, o sea, ella hace un comentario de su libro, porque hay muchas entrevistas de ella, inclusive, ¿no es cierto?, la entrevista tan importante, una biografía de cabecera que publicó la Ediunc, en su colección Literaturas. Ella comenta el libro, lo pueden buscar ahí en el canal Acequia, lo van a encontrar con facilidad. Ella dice que inició este viaje con esta idea de hacer esta bitácora, de cartografiar esto, y tuvo una experiencia muy fuerte porque se enfermó tremendamente, entró en un estado febril y prácticamente tuvo que abortar el viaje, tuvo que dejar el viaje porque su físico, su cuerpo, ¿no?, le empezó a mandar unos mensajes muy fuertes de enfermedad y tuvo que volver. Vale decir que el viaje como tal, en su propuesta inicial, algo de lo que comenta en ese prólogo que leímos, no sucede así. Pero sí aparece esta novela, Elisa, la rosa inesperada, como una novela febril, digo, ¿no?, como algo que ella escribió en un estado alterado. Y ella misma se asombra, y por eso dice que es una obra especial dentro de su obra completa, porque trata un tema muy coyuntural, ¿no?, que por supuesto está entre sus intereses sociales, ¿no?, y educativos, que ella siempre comenta, porque ella se relaciona mucho con la escuela, con las jóvenes y los jóvenes, con cierto aspecto, el más brillante didactismo de la literatura, como camino
para a través de lo estético poder ir a temas dolorosos, pero que sin embargo no ha escrito novelas tan claramente coyunturales como Elisa, la Rosa Inesperada. Si bien ya se los propuse un poco en el encuentro anterior, Presagio Carnaval tiene una impronta de temas sociales coyunturales, en un encuentro trágico que tiene, si se quiere, una posibilidad de comparatismo en términos de estructura, en términos de modo de tratar el tema que va a tener Elisa, la Rosa Inesperada, sin que se parezcan en nada, ¿no? Elisa, la Rosa Inesperada, una obra única, en ese sentido, literalmente única, que además se va a meter en ese corredor, como digo, donde va a escribir un intertexto también con la cumbia, las letras de la cumbia, la irrupción de esa cultura que estaba bastante invisibilizada, como muchas de las culturas regionales que a través de la hegemonía nacional, ¿no? Los discursos más regidos por Buenos Aires, por los modelos europeos, etc., hizo de la literatura una cierta literatura lavada de aquellas improntas más profundas, más populares, menos presentes en la literatura culta, ¿no? o en lo que estaba bien escribir, todo ese fenómeno que todas las personas que me acompañan, que son muchas desde hace muchos años, y las que empiezan a sumarse, van a recordar como esa división tajante, muy bipolar, que tuvo, ¿no es cierto?, sobre todo la impronta final del siglo XIX y del XX, entre lo culto y lo popular, ¿no? entre los géneros mayores y los géneros menores, todo ese universo de exclusiones que tuvo, ¿no es cierto?, el modelo de la literatura moderna, y sobre todo la literatura moderna americana en relación con los modelos europeos, todo ese fenómeno que historizamos siempre un poco para poner en valor la literatura que vamos acompañando. Venimos de La hija única de Nettel, que podríamos decir una novela intelectual o una novela en el mejor de los sentidos burguesa o instruida, de una clase que, a pesar de no ser totalmente adinerada, tiene la cultura suficiente como para generar ¿no es cierto?, opciones en las propias vidas, y especialmente en la historia de mujeres, de Alina, de Doris, de Laura, la narradora, y del nacimiento de Inés, que se transforma en el testigo de una revolución subjetiva, de una revolución interior, de gestos individuales que espera Nettel proyectar al mundo social, al mundo más desvalido, al mundo más marginal. Y aquí la novela en realidad va a ir de personajes, podríamos decir, desde las hegemonías marginales, que viven en otros bordes, que viven en otras culturas, que escuchan otra música, que tienen otras formas de sentir, y que desafía fuertemente a las lectoras burguesas, a las lectoras más cultas, o a las lectoras que hemos tenido la posibilidad de elegir, de tomar decisiones, ¿no?, frente a otras mujeres, a otras madres, a otras maternidades, que no lo han podido hacer. La novela, claro está, tiene muchas dimensiones, y probablemente esa dimensión social coyuntural vinculada con la trata de personas y los fenómenos culturales vinculados, los fenómenos sociales vinculados a un tema tan terrible, tan doloroso, tan presente, tan lamentablemente ocurriendo ante nuestros ojos, ¿no? Tantas mujeres que no están, que son tomadas por el negocio de la trata, y la crítica feroz a los varones que de alguna manera son los clientes de ese gran negocio mundial de la trata. Va a ser un tema en el que no vamos a ahondar tanto, porque bueno, vamos a poner a la novela en clave de maternidades. Digo esto porque ya hay algunas lectoras, escuchadoras que están ahí, que ya se han metido en la novela, y que bueno, en la temática coyuntural, como digo, insisto, la propia Lili dice, wow, me salió una novela de un tema coyuntural de esta dimensión, que no es algo que yo suelo hacer, pero siempre, dice la Lili en esa misma entrevista, dice la gran Liliana Bodoc, desde un lugar estético, ¿no? Ella, o sea, es el lenguaje el que hace la operación, digo, para que las discursividades sociales, ¿no es cierto?, que están ahí, por supuesto, en la novela, no nos tomen de tal manera
que nos perdamos la propuesta de lenguaje, que sería algo de lo inevitable, ¿no? La agradable inevitabilidad de Liliana Bodó, que es esa operación estética del lenguaje, ¿no? Que ella la menciona, ¿no? Y que creo que la vamos a notar fuertemente, más allá del trasfondo, y no tan trasfondo, porque es escenario también, y también es tema, ¿no? Todas las injusticias sociales a través de estos personajes que están fuera del sistema, que tienen pocos recursos, que también están en cierta clave de supervivencia, ¿no? Que van encontrando caminos en esos bordes que dejan las hegemonías para suceder. La novela nos interesa ponerla, insisto, en temas de observar, respetar y, decía, desafiar las lógicas burguesas de los universales sobre la maternidad. Aquí creo que ahí vamos a poner nosotros fuertemente en la novela, donde las mujeres privilegiadas, burguesas, blancas, decimos, ay, qué mala madre, ay, ¿cómo va a ser eso con un hijo? ¿No? Y permanentemente estamos en esa discursividad hegemónica, pensando que hay un solo modo de maternar, que la maternidad se siente de un solo modo y que son nuestros privilegios desde donde vamos a mirar las maternidades de las demás. Así que la novela desactiva, creo, de una manera potente, extremadamente potente y bella, ese lugar, ¿no? Seguro, donde muchas veces las lectoras burguesas nos podemos instalar, las lectoras cultas o las lectoras con mucha experiencia, con mucho acceso, con mucho ejercicio de derechos, ¿no? De todos los derechos que algunas de estas personajes no van a tener. Así que hago esta advertencia al lector, ¿vieron cuando se decía advertencia al lector? Jugando, de que no es que vamos a fingir, ni mucho menos que no están los temas más duros de la novela, más coyunturales, tomando las palabras de la propia Liliana Bodó, pero sí vamos a llevar la novela, la vamos a acompañar un poco mirando ese procedimiento estético y el tema de las maternidades, ¿no? Desde otro lugar, el personaje de Laura nos había metido en maternidades alternas, maternidades comunitarias, maternidades compartidas, en dimensiones de otras culturas, ¿no? Culturas asiáticas, culturas nórdicas también, culturas aborígenes, donde maternar no es cosa de una sola, de quien solamente da a luz, ¿no es cierto?, sino también de una comunidad, de un grupo de mujeres, de varias mujeres, y ese fenómeno le interesa especialmente a Guadalupe Letelier, porque en Laura, que ha decidido no maternar y que se ha ligado las trompas, sin embargo, la maternidad respecto a Nicolás, ¿no es cierto?, le permite a Doris descansar y se produce una maternidad comunitaria en la ficción de la novela, y esto también trae a las abuelas, a las tías, a las mujeres que están cerca, a las que pueden, dentro de ese núcleo comunitario que puedan ser las personas que están alrededor de las niñas, en este caso Elisa. Y el otro asunto que voy a advertir antes de empezar y ya meterme, que algo había comentado también, son los narradores. Esta novela tiene un juego, una lúdica de narradores que hace que tengamos que esperar, porque la novela se va a ir contando desde esos narradores que tienen elipsis, no es que está todo contado, cómo se va a narrar, quién lo va a narrar, lo vamos descubriendo. Es una novela que necesita entrenar, si se quiere, la capacidad de ir descubriendo, de tener paciencia, de esperar, a saber cómo se van dando las cosas antes de que nuestra sujeta moral, ¿no? nuestra sujeta con conciencia, le quiera imponer a la novela miradas, ¿no?, morales o éticas desde un lugar acomodado. Así que a la aventura, agradecida. Me encantó encontrarme con ese pequeño comentario que la propia Liliana Bodó hace sobre esta novela, lo que refuerza el interés que tenemos de leerla en este espacio y de ponerla en juego a partir del eje temático del año 2021, en que estamos leyendo en voz alta aquí en Siempre Literatura, nuestro espacio virtual. Como siempre, espero las preguntas, los comentarios en las redes sociales, en el canal de YouTube, por supuesto,
y la sigo leyendo y le sigo agradeciendo a todas las personas que nos acompañan, porque esto es muy vital, es una aventura apasionante, la de leer en voz alta a través del canal y de este momento que estamos viviendo. Habíamos también hablado del epígrafe de Conrado Nasler-Roxroff, que le da título, que también es un intertexto, y le da título a la novela, y van a ver cómo ella va a seguir jugando, si se quiere, dialogando con el intertexto del poema de Conrado Nasler-Roxroff, y así lo van a experimentar. Paciencia, ¿no? Paciencia y corazón para escuchar Elisa, la rosa inesperada. Elisa, cisne, cuello negro, cisne, cuello blanco, que se van hiriendo, que se van besando. El lugar era de techo demasiado alto para una piba planchando, y la mejor luz parecía salir del montón de ropa blanca que esperaba sobre la silla. Un espacio casi conventual, de paredes descascaradas y pisos gastados, donde Elisa perdía existencia. Sin embargo, allí, linda, blanca como leche, rubia por parte de madre, realizaba sin rencor su tarea. Era mejor planchar que compartir piojos con las guachitas, mejor planchar que correr tras una pelota despellejada en el patio del hogar para niñas en estado de indefensión. Elisa pasaba la punta caliente por los dobladillos y se esmeraba en los ángulos, aun cuando las sábanas estaban percudidas y hasta rotas. Percudidas o rotas no era su asunto. Planchar sí. Y rociar, porque además de la calidad que esa cuota de humedad le daba el resultado final de su tarea, a Elisa la hacía feliz el chirrido del agua. Crish. Humo y olor a limpio, aunque fuera de limpieza barata, que la distanciaba del pozo ciego, de la villa embarrada, de la cumbia. En el rancho donde vivía con su abuela había una plancha que nunca usaban. Antes, cuando todavía Irene y Chejuan no se habían ido tras el rastro confuso de la fama, la plancha era un rito semanal. Los sábados a la tarde su mamá, mascota de la cumbia santafesina, planchaba la camisa de Chejuan y sus polleritas tableadas con un cuidado que no le ponía a ninguna otra cosa en el mundo. Más tarde los dos desaparecerían hasta el día siguiente. La piel blanca y el pelo rubio de Irene provenían de una genética escasa en la villa, digna de ser tomada como fetiche. Las negritas me tocan a ver si se contagian, decía ella. Y Chejuan respondía riéndose de sí mismo, negrito de pe a pa, sin atenuantes, negrito desde sus tatarabuelos jujeños. Mirá que yo te toco, mirá que yo te toco y no hay caso. Cisne, cuello negro, cisne, cuello blanco, que se van hiriendo, que se van besando. Tantas veces, tantos sábados, Elisa vio a sus padres, apenas 14 años mayores que ella, bailoteando en los rincones, pegados por las sonrisas. Esos dos parecían amarse solamente cuando había cumbia. ¿Qué miras, nena? A Irene la irritaba la mirada hostil de su hija. Chejuan, siempre más ingenuo, entendió mal la acusación que aparecía en el rostro de la mocosa. Aguanta un poco, Eli. Aguanta que recién tenés 13. Chejuan se le acercó, meneando una promesa. Ya vas a venir al baile. Pero Elisa lo refutó en seco. Ni loca. Y aclaró el motivo. Con esa negrada, rápida en la reacción, repetida, Irene le tiró a su hija una sandalia de taco. Negra tu abuela. Y no hubo duda de que Irene hablaba de Rufina, madre de Chejuan, con la que malamente compartían el rancho. Rufina la miró en silencio, como de costumbre. No aplaudía ni condenaba. Para la mujer la vida era un pájaro en la ventana que en cualquier instante se largaría a volar. Elisa Viltes, hija de Chejuan Viltes y de Irene Ríos, miembros fundadores de, con mayúscula, Naranja Dulce. Naranja Dulce, conjunto musical tributario de la gran movida santafesina que salió de gira tras un éxito de Patas Sucias. Elisa Viltes, hija de Chejuan y de Irene, nieta de Rufina, sobrina de Ana María. Bueno, ya está presentada la protagonista en sus vínculos familiares. Después de la partida de Naranja Dulce,
Poco antes de la Navidad de 1996, cuando las semanas empezaron a pasar y las noticias de Irene y Chejuan se distanciaron, Rufina entendió que había quedado a cargo de su nieta de 13 años. A la señora de la casa donde trabajaba no le pasó inadvertida su preocupación. ¿Y esos suspiros, Rufina? No estarás enamorada, le dijo, de camino al dormitorio, pero no había dado los 2 pasos cuando escuchó el sollozo. Rufina lloraba abrazada a una cacerola y con la panza apoyada contra la mesada de mármol. Al principio la señora se quedó inmóvil, incapaz de reconocer el protocolo adecuado para enfrentar el quebranto de una mucama. Es por tu nieta, ¿no? Disculpe, fue la confirmación. Pero no en vano Rufina llevaba varios años trabajando con ellos, sin faltar nunca, dejando en el cenicero las moneditas que encontraba. Yo te voy a ayudar. La señora se atrevió a afirmarlo porque era prima hermana de la directora del hogar. Déjame a mí, ya le vamos a encontrar la vuelta. La mañana continuó su curso, la promesa también. Para que el trámite avanzara era indispensable que la chica no entrara a la secundaria. Rufina, tu nieta pasó a séptimo, ¿no? Sí, señora, a séptimo, contestó Rufina. La señora sacó cuentas. ¿Es repetidora? No, es que perdió el sexto porque se enfermó, se disculpó Rufina. Bueno, vamos a ver. Finalmente, Elisa fue aceptada en el hogar por 1 año y sin cama. ¿Viste?, dijo la señora tocándole apenitas el hombro. Ahí la vas a tener vigilada, la mandan a la escuela, le dan 2 comidas. Eso sí, la noche tiene que volver a tu casa. Rufina estaba tan agradecida que envejeció un poco. Este es el gran momento Bodoc, ¿no? Ustedes lo conocen también por Amigos por el Viento, ¿no? Esa magia lingüística, esas operaciones de magia que la releo. Rufina estaba tan agradecida que envejeció un poco. Luego la vida demostró que aquel agradecimiento había tenido sobradas razones, porque finalmente la permanencia de Elisa se prolongó por 2 años, una situación poco habitual, respaldada en la contundencia del sentido común. De los 13 a los 15. Elisa Viltes viajó al hogar por la mañana y regresó al barrio cada noche. Perdió la virginidad en Espamento, trató con respeto a Rufina y evitó saludar a sus vecinos. 2 años durante los cuales Irene y Chejuan fueron voces desvaídas, una mentira tras otra, promesas enredadas. 4 meses después de su partida, llamaron por primera vez al teléfono de la carnicería. Doña Rufina, dice mi papá que la llama Chejuan, que se apure. La jujeña corrió como pudo con el alma en las manos. Llegó agitada y alegre. No puedo hablar mucho, vieja, te demoraste. Sí, está bien. Del otro lado de la línea, sentada en la misma silla que Chejuan, en una cabina húmeda, Irene manoteó el teléfono. Hola, suegra, y enseguida fue al punto. ¿Cómo está la Eli? Cuando la cantante de Naranja Dulce escuchó que su hija estaba yendo al hogar de desvalidas, le devolvió el teléfono a Chejuan y moduló en silencio. ¡Qué vieja de mierda! ¿La Irene se enojó?, preguntó Rufina, que intuyó con claridad la reacción de su nuera. Vos olvidate, contestó Chejuan sin convicción. En septiembre mandaron una tarjeta desde Salta. En diciembre, cerca de cumplirse el año de la partida, Rufina recibió algo de plata. Su hijo la había metido en una caja de zapatos camufladas con algunas chucherías, caramelos de azúcar de caña, un camisón para Rufina, un estuche con sombras y rubor para Elisa. Eso más varios folletos en los que figuraba en destacado la actuación de Naranja Dulce. De tanto en tanto el fijo de la carnicería, de tanto en tanto esas noticias capaces de montarse en colectivos fantasmales, cruzar medio país y llegar a un rancho santafesino, merced al tránsito solidario de los marginales. Y un día, la carta que colmó el vaso. Chan, 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 chan. Querida vieja y Elisa, nosotros estamos bien. Un tipo de Paraguay quiere hacer una prueba para irnos para allá y después la llevamos a ustedes. No nos olvidamos del cumple de la Eri, pero fueron puros problemas. 2 años, de los 13 a los 15. En la residencia pública para niñas en estado de indefensión, Elisa no dio alegrías, pero tampoco problemas. La única excepción fue aquella vez cuando cantaba frente al espejo de uno de los baños.
Elisa sacudía el pelo, retrocedía unos pasos, avanzaba con seguridad, ensayando mohines salvajes. El espejo la miraba, impávido. Espejito estatal acostumbrado a los besos rosados y a los moretones, pero no tanto al pop norteamericano. Este párrafo muy fuerte y digo un párrafo muy bodoc y emparenta aquellos objetos, ¿no? Aquellos lugares recurrentes en la obra de Bodoc, ¿no? La idea del espejo, ¿no? Que la hemos trabajado para espejo africano ya en el espacio. Y bueno, y aquí empieza el gran intertexto con la música, ¿no? Con lo que la música trae como identidad, marca de raza, de clase, que empieza a ser la novela una novela muy profunda. Así como nos pasó para La hija única desde otros lugares, pero son todos lugares contiguos, empiezan los temas incómodos, ¿no? Empiezan las cosas de las que no queremos hablar, de las que a priori decimos me salgo, como comentamos para La hija única, ¿no? De esto mejor no hablo, porque esto es muy doloroso, de esto hago de cuenta que no está, en fin, un cierto negacionismo como lectora, que estamos trabajando para desactivar, ¿no? Y que estamos disfrutando de esta experiencia muy perturbadora. Y aquí también empieza a aparecer esta experiencia perturbadora, creo, que no va a abandonar la novela en ningún momento, al contrario, va a ir en creyendo, podríamos decir, va a ser un creyendo de esta conciencia, ¿no? Para la lectora, de los temas que incomodan, que parece que si no los decimos, por lo menos no están tanto, ¿no? No están tan presentes, no están tan cerca, no nos tocan, no tienen que ver con nosotras. Bueno, y esto es algo de lo que hizo Liliana Bodoc, ¿no? Con todos sus personajes. Ustedes han visto que están dando el cuento que acaban de alguna manera de leer en conjunto para las bibliotecas populares, ¿no? El viaje de Nicanor desde San Pedro, ese viaje en tren, que si lo escuchan, está en el canal de YouTube, también del canal Acequia, que creo que se lo pueden disfrutar un montón. Van a reencontrar a esta Bodoc en todos estos detalles, en toda esta forma de narrar, en esta identidad tan poderosa que tiene como escritora, pero bueno, por ahí en una novela, como ella misma dice, sin tanta presencia de temas coyunturales como la trata de personas, como es Elisa, la rosa inesperada. Las risas sofocadas se oyeron con absoluta nitidez. Primero Elisa se cayó en seco, ¿no? Ya estaba haciendo como este acting, se estaba liberando frente al espejo estatal, fíjense, no estaba haciendo quien ella era, pero las escuchan las risas, después canturrió para disimular, mientras se acercaba a la puerta, abrió de golpe y las vio, ¿no? El mecanismo, generalizando o porque hoy llega a decirlo así, porque está muy difundido del bullying, pero todos los mecanismos que tenemos para evitar ver la diferencia, para evitar ver las otras músicas, los otros rostros, los otros cuerpos, ¿no? Todo lo que hace el adultismo, la gordofobia, el racismo, ¿no? Los sesgos de clase, todo eso también lo comentamos para Guadalupe Nettel, y aquí volvemos. Y acá, en el interesante, tan literario, tan artístico, tema de la música, donde también se han planteado, ¿no es cierto?, grandes estructuras de exclusión entre la música académica, clásica, ¿no? La buena música y la mala música, lo mismo con la literatura, ¿no? Siempre les he hablado de esto, de que me conocen, de estos lugares que no son sino excusas para seguir sosteniendo los poderes, ¿no? Retomo. Elisa se cayó en seco, estaba haciendo este acting, este pequeño show. Después canturrió para disimular mientras se acercaba a la puerta, abrió de golpe y las vio. Eran 3 pupilas, con las piernas apretadas para no mearse de risa. Las 2 mayores corrieron sin dejar de hacerle burla. La menor, de unos 9 años, cayó en manos de la Madonna improvisada. Ella estaba haciendo un tema de Madonna, por eso dice que el espejo estatal no estaba acostumbrado a un número de pop norteamericano. Miren qué lindo, qué feminista, ¿no? Esta intertexto con Madonna, con el cuerpo de Madonna, que hace a través de Elisa, como las otras chicas se ríen a carcajadas, pues no encaja.
Elisa Viltes la agarró de las mechas bien agarrada y la arrastró por el pasillo sin importarle ni esto que la niña llorara de miedo y de dolor. ¿De quién te reís, pulguienta?, le dicen. Elisa, que plancha callada, que agradece a su modo que la tengan allí, ¿no? Que la pupilen de alguna forma, que no ha dado alegría pero tampoco disgusto, finalmente da este gran disgusto, sintiéndose humillada, ¿no es cierto?, burlada por estas niñas, y apareciendo gesto superviviente, ¿no?, en términos de un modo violento defenderse, ¿no?, que también suele ser algo que incomoda, ¿no?, a quien puede estar, a quien está en lugares privilegiados, cuando el que ha estado siempre en lugares subalternos, de varias subalteridades sociales, raciales, ¿no?, económicas, familiares, reacciona violentamente. Después de aquel episodio no hubo nada de relevancia en materia de mala conducta, porque Elisa Viltes eligió mantenerse aparte, ser distinta, y en eso Beatriz jugó un papel decisivo, otorgándole una estética a su aislamiento. Acá aparecen modos de suspenso en que los personajes van actuando primero, ¿no?, y después vamos a saber quiénes son. Lo mismo pasó con los papás de Elisa. Acá apareció Beatriz, chan, 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 chan. Ya vamos recopilando personajes. Y acá viene el cuento de quién fue Beatriz, ¿no? Cuando Elisa llegó al hogar, Beatriz era la voluntaria más antigua. Había ingresado 13 años atrás y contra el escepticismo de los pronósticos y los bajos promedios de permanencia en los voluntariados, continuaba allí. Hace mucho que venís acá, el tiempo que llevas de vida. Desde el comienzo, Elisa sintió curiosidad por aquella mujer despojada que usaba zapatos de enfermera, se perfumaba con jabón y era flaca para no perder el tiempo. La primera conversación entre ellas ocurrió en la cocina del hogar, pocos días después. Te llamas Elisa, ¿no? Y de repente, déjame que adivine, sos de Libra. Acostumbrada a disimular cualquier forma de fragilidad, Elisa ocultó su emoción por el acierto y enseguida cambió de tema. Hace mucho que venís acá, el tiempo que llevas de vida. En la cocina del hogar había espacio suficiente para 2 mujeres y una conversación. ¿Por qué te metiste al voluntariado?, volvió a preguntar Elisa. Porque era fea. La pupila evaluó con seriedad. No sos tan fea. Antes era peor o se notaba más, no sé. Beatriz metió las manos en el cabello. La cosa es que yo me encerré en el 83, cuando todas salían a pasear. Después de aquella conversación comenzó la tutela que Beatriz asumió con fervor de rescatista. Para eso estaba allí, para hacer una soga que ayudara a sacar niñas del barro, y ciertamente la voluntaria exhibía logros, algunos de los cuales eran un auténtico orgullo. Ser soga, respirar luz, amar al leproso, ¿no? Una especie de epíteto que cierra el capítulo, que serían las motivaciones, ¿no?, en este tono poético de Beatriz, y la marca de que es el 83, ¿no? Cuando todas salen, fíjense, esto también es interés de Bodov, cuando todo parece estar bien o arreglarse, ella le pone, ¿no?, luz a las marginalidades que persisten, que están invisibilizadas. Bueno, de eso va a ir claramente la novela. Presentado ya en este primer capítulo lo más significativo de lo que después va a ser o por dónde va a ir el argumento a medida que se abra, ¿no? Va a ir de la historia de Elisa, esta chica que tiene papás muy jovencitos que la han tenido y que tienen un grupo de cumbia que se llama Naranja Dulce, que ha quedado cuidado de su abuela y que está en un hogar pupila donde plancha y donde conoce una voluntaria que también es voluntaria porque ha sido expulsada o marginada de su propio sistema, ¿no?, de las chicas lindas que salen a bailar o que aprovechan en el 83, ¿no?, la democracia. Todo eso está connotado ahí, y el encuentro entre ambas. El capítulo que viene a continuación va a traer a otro narrador, al que sí le vamos a dar tiempo para que se exprese, porque es un narrador, es un juego de narradores. También lo fue en Guadalupe Nettel y también lo fue en Presagio del Carnaval de la propia Bodoc.
son más que puntos de vista, más que perspectivas, ¿no? Lo son, pero también juegan un papel de, me interesa mucho esto, de complejizar la realidad para que ningún discurso dogmático, ¿no? La simplifique, ¿no? Los buenos, los malos, los lindos, los feos, ¿no? Para que la complejidad sea, digamos, estemos en el paradigma de la complejidad, ¿no? De todos los asuntos que la novela va a tratar. Nosotros vamos a ir a este tema de las maternidades, ya tenemos presentado el camino de lo que vamos a querer mirar, en el hecho de que Irene ha sido mamá, ¿verdad? A los 13 años, 14 años, y bueno, detrás del sueño de su banda de cumbia, con su compañero, papá de su hija también, sin pensarlo, sin tener muchas opciones, deja a la niña con su abuela Rufina, y esto es lo que empieza a problematizar, como digo, poner en toda su complejidad la situación de maternar, ¿no? Atenti con este capítulo, va a quedar como ahí, en suspenso, todo su derrotero y el lugar que va ocupando en la estructura particular de narradores que tiene la novela, pero lo voy a alargar así para que queden ahí como muy inquietos, muy inquietas las personas que leen con nosotras. El narrador se llama Abel Moreno, tiene un epígrafe que dice: guay, ay, ay, se nos había muerto el tonto del pueblo. Así que el alma boba anduvo en soledad por los cerros hasta el nacimiento de Miguel María Tolosa, cuando el alma boba encontró nuevo cuerpito, ¿no? Fíjense qué tremendo el tipo del bobo del pueblo va siendo habitado por distintos personajes, ¿no? Por distintos nacimientos, por distintos bobos, ahí lo voy a encomillar, por distintos tontos, el tonto del pueblo, ¿no? Como un tipo social, como una construcción, es el espantapájaro, el fantasma que arman los pueblos para drenar por ahí los sufrimientos, la marginalidad, un procedimiento muy conocido, muy tradicional en la literatura, y vamos a ver cómo lo trabaja aquí Liliana Bodó. Tenemos tonto, es malo para un pueblo no tener su tonto, su alma boba, la boca que dice lo que no se dice, los ojos que ven lo que no debe verse. Tenemos a Miguel María Tolosa, tenemos tonto. ¿Quién podía imaginarse lo que después iba a pasar? Chan, 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 chan. Nadie. Pero cuando pasó, todos hablaron y les echaron la culpa a los Cardones. Eso fue porque el alma boba pasó tiempo andando por los cerros y debió lastimarse, cosa que llegó a agujerear y llena de pinchazos al cuerpo de Miguelito, porque un alma ella sola no puede sacarse las espinas. Van a ver, alta clave metafórica, ¿no? En estos decires populares, en estos enigmas, en estas adjudicaciones de responsabilidades y culpas, y todos estos dichos están encomillados, ¿no? De Abel Moreno, en parte, ya vamos a ver, va ordenando este decir popular, ¿no? Frente a cuando hay un acontecimiento trágico, por eso digo que en Presagio de Carnaval hay acontecimientos trágicos que en realidad no son trágicos, sino que son rutinas sociales, brutales, violentas, horrorosas, que se van transformando como en estas tragedias que están todo el tiempo latentes y que siempre ocurren. Por eso tragedia en el sentido bien clásico de la tragedia, ¿no? Lo que está escrito se va a cumplir, lo que se siente que va a pasar, pasa. Por supuesto, en el orden de esta tragedia social, de esta injusticia social, de esta violencia social, coyuntural, dice Bodoc, pero que bueno, la conocemos. Alma maltrecha, tonto maltrecho, tonto malo. Al principio Miguel María Tolosa creció, como era de esperar, como buen perro, haciendo mandados a todo el mundo, moviendo la cola para recibir azúcar. A mí mismo, que yo andaba mal de salud, se me hizo costumbre pedirle que me regara la calle. Miguel lo hacía, y si no, era que yo lo paraba, se iba, sin pedirme nada. Vení, Miguelito, comete algo. Entonces se sentaba al lado mío, yo en la silla de paja, él en el suelo. ¿Le pica la mano? Dicen que plata, me gustaba contestarle. Pero siempre le pica el sarpullido.
Don Moreno me deja ver. Mira, Miguel María Tolosa se quedaba un rato con los ojos fijos en mi mano izquierda, la que siempre me dio más sufrimiento. De vez en vez pedía permiso para pasar la lengua. Miguel hacía mandados. La ganancia la juntaba para una cosa, las chucherías de los carnavales. Su madre, vecina de todos, contaba que esa era la única semana del año en que Miguel no se orinaba encima. ¿Dónde has visto que un diablo se mee?, siempre le decía. Él se lo tomaba a pecho y ella contenta. Miguel debió tener unos 15 años cuando llegaron dos muchachones de la ciudad. Una tarde pasaron por aquí mismo, ya sentado en mi silla, Miguelito a mi lado comiendo una torreja. Se pararon, se nos quedaron viendo. El sarpullido empezó a picar, saludaron con la cabeza, Miguel saludó con la mano, a mí me dio un golpe de tos y cuando se me pasó ya no estaban. Guay, ay, 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 ay. Bueno, iniciada esta segunda etapa de la ronda lectora Siempre Literatura, ¿no? El espacio virtual de la ronda, con una novela extraordinaria, y no es un adjetivo, ¿no? Sino una definición, novela única. Elisa, la rosa inesperada de Liliana Bodoc, en clave de maternidades, en clave de lenguaje, en clave de lenguaje poético, en clave de escritura de mujeres. Me despido por esta semana, primera entrega de la segunda etapa, el segundo cuatrimestre, en los finales de este mes de julio. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por prestarme las emociones, el cuerpo, para atravesar estas historias tan hondas, pero sobre todo, gracias por disfrutar al extremo, ¿no?, la potencia de la literatura, ¿no? La literatura lo hace todo, su presencia es definitiva en nuestras vidas, en cualquier coyuntura que estemos en la que estemos atravesando. La literatura se abre paso y es maravillosamente implacable. Siempre uno agradece a las mañanas, dice, agradezco, y agradezco la literatura todos los días. Así que bueno, espero los comentarios y gracias. Las veo a todas las personas que nos siguen la semana que viene aquí en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Gracias.